Ahora vamos a entrar a la tercera parte del tema. La mujer huyó al desierto, que es el tema número 5 de la serie. Tras casi 6,000 años, el gran conflicto está por concluir. Y en esta tercera parte vamos a hablar de la mujer que huyó al desierto y cómo fue sustentada. De eso habla Apocalipsis 12 en el versículo 6, que dice así en la primera parte: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado para Dios, para que allí la sustenten. Vamos a analizar ese pasaje. La mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten. La presión contra la iglesia cristiana después de la ascensión de Jesús, la presión, la oposición contra la iglesia cristiana después que Jesús ascendió al cielo, se puede ilustrar con la experiencia que vivieron los apóstoles Pedro y Juan y que se menciona en el libro de los Hechos capítulo 4. Por supuesto, yo no voy a leer esa porción del 1 al 22, solamente voy a relatar lo que allí dice, lo más importante que dice allí. En el versículo 2 dice que los sacerdotes judíos estaban resentidos de que los cristianos, los apóstoles, enseñasen al pueblo y anunciasen la resurrección de entre los muertos, diciendo que esa resurrección se cumplió en Jesús. Así que los líderes judíos estaban enojados contra los cristianos porque insistían en que Jesús había resucitado de entre los muertos. En el versículo 3 dice que esos líderes judíos tomaron presos a Juan y a Pedro. En los versículos 5 y 6 dice que al día siguiente de tomar los presos hicieron una reunión, un cónclave, y allí había gobernantes, había ancianos, había escribas, estaba el sumo sacerdote Anás, estaba Caifás, el suegro de Anás, estaba Juan, estaba Alejandro, todos ellos del linaje sacerdotal. En el versículo 7 dice que allí esos líderes judíos increparon a Pedro y a Juan acerca de la predicación de ellos, que insistían en que Jesús había resucitado entre los muertos, y también le increparon con relación a la curación de un cojo de nacimiento. Eso ocurrió cerca del templo. Un cojo de nacimiento pidió dinero a Juan y a Pedro cuando entraban, y Pedro le dijo: yo no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y aquel cojo de nacimiento se levantó y entró con ellos con una alegría, con un gozo, dando testimonio de que Jesús, en el nombre de Jesús, él había sido sanado. Y ese hecho enojó mucho a los líderes judíos. Le dijeron a Pedro y a Juan, o le preguntaron: ¿con qué potestad y en qué nombre habéis hecho vosotros esto? En el versículo 17, como un intento de impedir que se divulgase entre el pueblo lo que había pasado, decidieron amenazar a Pedro y a Juan, y estas fueron las palabras: para que de aquí en adelante no hablen a hombre alguno de ese nombre. En otras palabras, los líderes judíos estaban obligando a los apóstoles Pedro y Pablo para que se callaran, para que no volvieran a hablar de Jesús. En el versículo 18 dice que les ordenaron que de ninguna manera hablaran ni enseñasen en el nombre de Jesús. En el versículo 21 les soltaron, pero no sin antes darles la amenaza que habían acordado. Ahí tenemos un ejemplo de la persecución, de la oposición y la persecución que genera la intolerancia contra el mensaje del Evangelio. La presión contra la iglesia cristiana fue subiendo de grado hasta que, tras apedrear a Esteban, se volvió en una gran persecución. Dice Hechos en el capítulo 8, versículo 1:
se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos se dispersaron por Judea y por Samaria. Quiero decirles que eso fue como comenzó la persecución contra los seguidores de Cristo después de su ascensión al cielo. Los romanos, el imperio romano, persiguió a la iglesia cristiana durante la segunda parte del siglo I, durante todo el siglo II y siglo III, y durante la cuarta parte, un poquito menos, del siglo IV. Así que por más de 260 años, el imperio romano persiguió a la iglesia cristiana y la iglesia cristiana tuvo que refugiarse en catacumbas para poder sobrevivir. Tuvieron que huir y seguían cumpliendo su misión, pero escondiéndose de las persecuciones. Esos tiempos se recuerdan por los muchos cristianos que fueron llevados a los circos romanos para ser devorados por los leones. Los romanos fueron sucedidos por un nuevo período de persecución. La persecución romana terminó más o menos en el año 313 aproximadamente, después de Cristo. Y hubo un tiempo de más o menos tranquilidad, pero la persecución contra la iglesia cristiana se enciende nuevamente con el surgimiento del papado en el año 538. No estoy criticando, no estoy señalando defectos, estoy recurriendo a lo que dice la historia, estoy diciendo cómo se cumple la profecía. No estoy criticando, no estoy señalando, no estoy condenando. Estoy exponiendo una profecía que Jesús dio en Apocalipsis 12 y que se cumplió. Cuando surge el papado en el año 538, la iglesia se vio forzada a huir al desierto. Cuando hablamos del desierto, no piensen en lugares secos de cactus y de arena, sino en lugares solitarios, despoblados o casi despoblados. La iglesia tuvo que huir por causa de la persecución generada por el surgimiento del papado en el año 538. En esos desiertos, entre comillas, Dios tenía un lugar preparado para preservar la verdad para las generaciones presentes y futuras. El enemigo de las almas, mediante esta persecución, estaba tratando de sofocar la verdad que Jesús practicó y predicó. Pero Dios llevó a sus seguidores al desierto para preservar esa verdad para ellos y para generaciones futuras. Y eso me lleva a la última parte del tema que he titulado Los 1260 años. Y vuelvo a Apocalipsis capítulo 12, versículo 6, y lo leemos otra vez. Dice así: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. El Señor Jesús, a través de Juan, en el Apocalipsis capítulo 12, anticipó que su iglesia iba a ser perseguida por 1260 años. Y eso es lo que vamos a explicar ahora. Lo primero que queremos que quede claro es que en la profecía bíblica un día representa un año. Y alguien dice, ¿de dónde usted saca esto? Esto lo sacamos de, entre otros pasajes, Números capítulo 14, versículo 34. Dice así: conforme al número de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestra culpa durante 40 años, un año por cada día. Para que entendamos ese pasaje, deben saber que cuando estaban
en Cades Barnea, el pueblo de Israel que había salido de Egipto, decidieron mandar a un representante por cada tribu, 12 hombres, para expiar la tierra prometida, la tierra de Canaán. Josué, Caleb y otros 10 israelitas, uno por tribu, salieron del campamento de los hebreos y comenzaron a marchar por el desierto y finalmente llegaron, cruzando el mar, el río Jordán, llegaron a la tierra de Canaán. Y demoraron 40 días en retornar. Cuando regresan, vienen felices por todas las cosas que vieron, y Caleb y Josué, o Josué y Caleb, informaron: la tierra que Dios nos prometió es buena, es una tierra que emana leche y miel, es una tierra productiva, que lo que se siembra lo produce. Usted siembra calabaza y cosecha calabaza, usted siembra gandules y cosecha gandules, es una tierra productiva, hay mucho alimento, y ellos estaban felices, pero 10 de sus compañeros dieron un mal informe. Ellos se asustaron por los gigantes que vivían en el monte Hebrón e informaron que vieron unos hombres enormes, que ellos parecían moscas al lado de ellos. Y el pueblo se negó a marchar a la posesión de la tierra prometida. Y entonces Dios los sentenció. Como por fe no quisieron hacer mi voluntad, ahora van a estar deambulando por este desierto 40 años, un año por cada día. Si nosotros aplicamos esa misma regla a Apocalipsis 12, 6, entonces estamos hablando de 1260 años, el período más largo de persecución contra la iglesia fiel, contra la iglesia bíblica, la iglesia cristiana bíblica, que fue el tiempo que duró el dominio temporal del Papa. ¿Cuándo comenzó eso? Para los que no tienen muchos detalles, hoy los van a tener, por lo menos los detalles básicos. Justiniano era el emperador del Imperio Romano Oriental. A ese imperio se le conocía como el Imperio Bizantino. En el año 533, Justiniano reconoció la supremacía eclesiástica del obispo de la Iglesia Cristiana de Roma. El emperador del Imperio Romano Oriental, Justiniano, hace un pronunciamiento en el año 533 después de Cristo y declara que él reconoce al obispo de la Iglesia Cristiana de Roma como el líder supremo del cristianismo. La Iglesia de Roma no tenía libertad política, por lo tanto, aunque recibió ese reconocimiento de parte del emperador Justiniano, no pudo su obispo ejercer esa supremacía porque ellos estaban sujetos a un gobierno hostil en la ciudad de Roma. Desde que se desplomó el Imperio Romano Occidental, el Imperio Romano Occidental no fue conquistado por ningún otro imperio. El Imperio Romano Occidental se desplomó por luchas internas. Y ese desplome se produjo en el año 476 después de Cristo. Desde ese año, Roma estuvo bajo el dominio de un rey arriano. Y un rey arriano es un rey que cree en el cristianismo, pero que cree que Jesús no es Dios, sino solamente hombre. Por lo tanto, el obispo de la Iglesia Cristiana de Roma, que cree que Jesús es Dios, no tiene supremacía, porque el que tiene supremacía es el arriano. En junio del año 538 después de Cristo, se logró sacar a los arrianos de Roma, y el obispo de la Iglesia Cristiana de Roma llegó el momento de poder ejercer como cabeza de todos los obispos. Por eso es el año al que se identifica como el año del nacimiento del papado.
El papado nació en el año 538. Voy a leer de uno de los libros de historia que me inspiran total confianza. Voy a leer algunos párrafos. El libro se titula El conflicto de los siglos. Dice así: en el siglo VI, el papado concluyó por afirmarse. Siglo VI es desde el 500 hasta el 599, y eso ocurrió en el 538. En el siglo VI el papado concluyó por afirmarse. El asiento de su poder quedó definitivamente fijado en la ciudad imperial, cuyo obispo fue proclamado cabeza de toda la iglesia. Entonces empezaron a correr los 1260 años de la opresión papal predicha en las profecías de Daniel, específicamente Daniel capítulo 7, versículo 25, y en las profecías de Apocalipsis, específicamente en Apocalipsis capítulo 13, versículos 5 al 7. Los cristianos que basaban su fe en la Biblia se vieron obligados a optar entre dos opciones. Primero, sacrificar su integridad y aceptar el culto y las ceremonias papales. ¿Qué significa eso? Ir en contra de su conciencia. Es rendirse a la mayoría. Esa era una de las opciones. La otra opción era estar dispuestos a una vida de encerramiento en calabozos o morir en tormentos, en la hoguera o bajo el hacha del verdugo. Y una tercera opción era huir. Esas eran las opciones que tenían. O se rendían a la mayoría o se disponían a estar presos o morir o huían. Esta imagen que tienen aquí es una imagen de las primeras experiencias de la Inquisición en España. Ahí ustedes ven los líderes religiosos de espalda, los verdugos de frente y preparando a un cristiano para azotarlo. Esa fue la historia por 1260 años. Sigue diciendo el libro de historia: la persecución se desencadenó sobre los fieles con furia jamás conocida hasta entonces. Y el mundo vino a ser un vasto campo de batalla. Por centenares de años, la Iglesia de Cristo no halló más refugio que en la reclusión y en la oscuridad. Esos 1260 años que comenzaron en el año 538 finalmente terminaron en el año 1798. Esa es una fecha muy clara. ¿Qué pasó en el año 1798? El Papa de turno, el Papa de acuerdo a la tradición papal, el Papa número 250, el Papa Pío VI, fue tomado preso y fue llevado al exilio por los ejércitos de Napoleón Bonaparte bajo la dirección del general Louis Alexander Berthier. Ese fue el general que llegó a Roma, se metió a la sede de gobierno, a la sede papal, y se llevó preso al Papa Pío VI, que murió el año siguiente, en el año 1798. Así llegó al fin el período de dominio temporal del Papa, el período de exilio o refugio de la Iglesia en el desierto. Finalmente llegó a su fin, exactamente como Dios lo había previsto en Daniel capítulo 7 y en Apocalipsis capítulo 13. Exactamente como Dios lo predijo, así se cumplió. Yo creo en la profecía bíblica. Y cuando me encuentro con profecías, con fechas que se cumplen en la fecha establecida, yo sé que estoy en el camino correcto. Creer en la palabra de Dios es creer en la verdad. Conocer la Biblia es conocer la verdad. Creer en la Biblia es creer en la verdad. Yo sé que esta es la verdad y aquí tenemos un ejemplo
un ejemplo brillante de cómo la Biblia se cumple al pie de la letra. En total fueron 1260 años de supremacía y de persecución papal. Si a los 1798 les restamos los 538 cuando comenzó el papado, esa recta, que es bien fácil, esa resta es muy sencilla y nos da 1260 años. La iglesia fiel no desapareció ni con la persecución del Imperio Romano, ni con la persecución de los judíos, ni con la persecución del Imperio Romano, ni con la persecución papal. La iglesia cristiana no desapareció. ¿Por qué no desapareció? Porque Apocalipsis dice que Dios la sustentaría durante esos 1260 años. Esos 1260 años, por un lado, fueron años de persecución, por otro lado, fueron años de milagros. Dios haciendo milagros en favor de sus fieles. Todos los días, algunos dieron su vida y su sangre era semilla, porque su fe hasta la muerte hacía que otros creyeran en el Dios de esa gente. Así que Dios sustentó a la iglesia y la iglesia creció aún bajo esos tiempos de persecución. Y llegamos al final, vamos a concluir. Hemos visto, en primer lugar, el fin de la misión de la iglesia de Dios en el Antiguo Testamento. La iglesia del Antiguo Testamento dio la bienvenida al Mesías. La iglesia del Antiguo Testamento anticipó que el Mesías vendría, anticipó que nacería en Belén, anticipó que nacería de una virgen, anticipó que nacería antes de la semana número 70 de Daniel capítulo 9. Y la iglesia del Antiguo Testamento le dio la bienvenida a Jesús, José, María, los pastores de Belén, Simeón, Ana y los sabios que vinieron del oriente. Esa iglesia le dio la bienvenida a Jesús. La misión de la iglesia del Nuevo Testamento se ha llevado a cabo hasta ahora en medio de oposición y de persecución. Por 1260 años la iglesia fiel representada por la mujer vestida del sol tuvo que huir al desierto, a sitios despoblados o poco poblados. Allí Dios la sustentó. La verdad no desapareció, la Biblia tampoco. Y luego hablamos de los 1260 días que representan los 1260 años de persecución papal. La iglesia ha sido atacada por enemigos externos como son Satanás y sus agentes incluyendo agentes humanos. La iglesia cristiana ha sido debilitada por falsos hermanos, pero la iglesia ha sido sustentada por Dios. Y a pesar de la persecución, a pesar de los enemigos externos, a pesar de los falsos hermanos que la debilitan, la iglesia sigue siendo sustentada por Dios. No se preocupe por los enemigos externos. Tampoco se preocupe por los enemigos internos. Ocúpese en recibir el sustento de Dios. En eso es que debemos ocuparnos, en recibir el sustento de Dios. Nunca nos dejará sin sustento. No nos privemos de ese sustento. El que tiene fe lo obtiene de día y noche de la palabra de Dios. El que tiene fe se sustenta directamente con Dios, estudiando la palabra de Dios todos los días, mañana y noche. La desobediencia voluntaria nos priva, lamentablemente, del sustento de Dios. La desobediencia voluntaria privó a Adán y a Eva de bendiciones, de la vida eterna. Y la desobediencia voluntaria nos priva a nosotros de las bendiciones de Dios y nos lleva por el camino de la desgracia. Nuestra esperanza está en ocuparnos, en recibir el sustento que Dios ha determinado para nosotros. Y dice Hechos capítulo 5, versículo 29,
es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Lo que Dios nos pide no es para nuestro mal. Si Dios nos pide que no mintamos, es para nuestro bien. Si Dios nos pide que no hurtemos, es para nuestro bien. El camino de la mentira es doloroso, lleva a la ruina. El camino de la apropiación de lo que no es mío me lleva a la desgracia. Lo que Dios me pide es para nuestro bien. Dios pide que confíe en Él, que crea en Él y que haga su voluntad. Entonces nos daremos cuenta que los dichosos son los que creen en Dios, hacen su voluntad. Esos son los dichosos. Y yo quisiera que todos ustedes sean de ese grupo de dichosos, sin excepción. Yo quisiera que todos ustedes, incluyéndome a mí, seamos de ese grupo de dichosos.